vuelco por ahí no solamente estricto que tiene que ver con las artes, sino el costado humano, histórico, por ahí de algunos personajes, de algunos artistas, de algunos hacedores culturales de aquí de la zona. Y en este caso invitamos a Pablo Bauman Obredor, casi como el presidente de México. No es Obrador, sino es Obredor, ¿eh? Pablo, gracias por venir aquí a Balada para un Loco. ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, por supuesto. Primero, o sea, punto de partida tiene que ver con la muestra Existencia, ¿no? Que está en el Centro Cultural Esquel Melipal, ahí, pero vamos a abrir tentáculos hacia otros lugares ahí. Pablo, comentame o comentarle a los oyentes de qué se trata Existencia, que va a estar durante el mes de agosto aquí en el Melipal. Bueno, Existencia es una nueva experiencia que es empezar con lo que es instalaciones artísticas, que tiene cierta complejidad con respecto a lo que veníamos haciendo, porque es eh, nuclear diferentes expresiones, ¿sí? Pero con una coherencia, que no es lo mismo que hacer muestras colectivas que ya he realizado. El núcleo central o la idea que surgió fue a partir del existencialismo, tomar algunas frases de autores existencialistas, también de diferentes expresiones artísticas. Bueno, en este caso con los chicos que lo estamos haciendo, tomamos una frase de Kafka y una frase de los Sex Pistols, y a partir de ahí marcar el antagonismo entre el ideal de vida, de existencia de las personas, y cuál es realmente la vida que llevan. A mí me gustó mucho esto de modificar una frase de Kafka que termina sintetizándose en existir es ser. Que seguramente no se va a enojar, ¿eh? Porque no nos va No, 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 y ya el copyright Ya está. ya está, así que él hablaba mucho de creer, pero nosotros lo cambiamos a existir. Esta idea de existir es ser. O sea que para el ser humano la presencia física en sí misma no significa ser, no significa existir, sino que tiene que ver con lo que creamos y con lo que realizamos. Así que lo dividimos en 8 escenas y vamos a estar mostrando ese antagonismo. A mí me toca mostrar lo negativo y a los chicos del grupo AUCA mostrar lo positivo de la vida. Bueno, que seguramente vamos a intentar tener una charla en algún momento con ellos. Ya habíamos hecho alguna conversación, pero viendo los trabajos que están puestos para acompañar, no solamente para acompañar, sino para ser parte, complemento sustancial de la muestra, unos detalles increíbles, ¿no? Sí, también para dónde lo encararon, ¿no? El tema Claro, de marcar una analogía con la naturaleza. fue Ah, idea de ellos, fue idea de particularmente de ellos, ellos. sí, sí, sí. A mí, a todas las personas que invito a participar de alguna idea, es darle libertad absoluta y no. Por ahí me preguntan algunas cosas como Hay para parámetros también. encauzar, pero nada, dar libertad absoluta. Lo que tiene bastante complicado es la manera que me gusta hacer las cosas a mí, que trabajar con la primera idea que se me ocurre y siempre realizarlo en poco tiempo. Y eso a veces suele chocar con los tiempos, ¿no? Por ejemplo, con los tiempos del centro cultural. Ujú. Esto de vos cuando necesitas un espacio, tenés que pedirlo con muchísimo tiempo de anticipación. Y para mí, hay de 12 meses de anticipación, hay 11 meses perdidos. Y recién el último mes es cuando realmente me pongo activo, porque me gusta esto de primero de trabajar con elementos cotidianos, ¿sí? Ayer estaba hablando con otros chicos por otros medios, que sobre todo en estos momentos, ¿no? En que los papeles de colores que utilizamos para intercambiar por bienes y servicios son escasos, la pregunta es, ¿se puede hacer arte? O sea, el arte tiene que estar limitado nada más a las personas que tengan el recurso económico, o también con muy pocas cosas podemos crear y mostrar algo distinto, ¿sí? Fuera de lo figurativo. Ujú. Que no es que esté bien y mal, pero es otra manera de ver las cosas, ¿sí? Está muy instalado esto de- del arte como, digamos, saber quién hace la vaca más parecida a la vaca, y, pero también se pueden mostrar otras cosas, aunque no Totalmente. sean comunes, Y ¿sí? Aunque sean nuevas. sobre todo ocurre en lugares como en el que vivimos también, que todo lo relacionado al paisaje increíble que nos desborda, ¿no? Todo el Pero sí, tiempo, obvio que a nosotros casi, nos pasó, o sea, es difícil salir de cuando ahí. surgió la idea de empezar a hacer algo, siempre estuve vinculado con el arte, pero más trabajando con los Ujú. chicos, ¿sí? Con los talleres de ciencias naturales, eh, un amplio abanico, ¿no? De la paleontología, la arqueología. De cuando estábamos en La Plata siempre surgió esto de, bueno, siempre para las actividades integradoras vinculadas con expresiones artísticas. Pero cuando surgió la necesidad propia, que fue a través de la fotografía, justamente fue cuestionando esto. Es muy fuerte lo que vos decís, como vos decís, el entorno te lleva
al ojo fijarlo Parece que no te en algunos lugares. permitiera salir de ahí, ¿no? Pero eso marca una recurrencia y las recurrencias sucesivas terminan transformándose en algo aburrido de ver. Totalmente. Entonces, bueno, ¿cómo podíamos mostrar algo distinto? Bueno, en su momento surgió con esto de hacer la fotografía nocturna, con las luces, en el entorno natural, en el parque natural, recorriendo los senderos del parque de noche. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a avanzar. Pero hace muy poquito, ¿no? Hace 2 años empezamos. Ahí, Pablo, bueno, nombrabas en algún momento determinado el hecho de trabajar con esto, los chicos de AUCA trabajando con temas relacionados a la naturaleza, la existencia del ser humano con sus contradicciones, con su antagonismo y también la naturaleza. También ellos salen del parámetro común de lo que se describe, se dibuja, se hace con artes visuales a través de la naturaleza en esta obra en particular, en esta muestra en particular. Sí, ellos, si vos mirás, tienen muchos murales, Ujú. sobre todo en la zona del Bolsón y Lago Pueblo. Siempre está asociado a todas las luchas sociales, lo que ellos trabajan. Y para ellos también, esta vez, significó correrse un poquito, ¿no? Trabajar con términos un poco más abstractos, pero lograron encauzarlo también en muy poco tiempo. ¿Sí? No es que tuvieron un año, No, sino que tuvieron impresionante. 10 días para hacer 8 horas, sí, 10 12 días. En un primer momento lograron esto de encauzarlo hacia el lado de la naturaleza y bueno, me encantó. Pablo, salimos un poco de la muestra porque queríamos charlar sobre todo en la experiencia artística o de trabajo como hacedor cultural también, trabajando hace ya un tiempo en el área de cultura de Trevelin, pero me gustaría hacer un paso hacia atrás, en el tiempo que nombrabas hace un ratito, lo nombraste, ¿no? En La Plata estuviste laburando en temas relacionados Sí, a la eh, biología, a la naturaleza, pero claro, esto surgió dentro... de casualidad. Yo estaba Ujú, en ese momento estudiando antropología. ujú. Estaba más que nada trabajando en la parte de arqueología, en campañas arqueológicas. Y un amigo me invitó una vez a participar de un taller con chicos en una escuela de Ringelet, aquí en las cercanías de La Plata. Nunca había tenido contacto con eso. En realidad nunca me interesó la parte de educación formal. ¿Sí? Eh, pero bueno, lo que surgió de la interacción con los chicos me llevó a armar una propuesta con Analía de vincularnos con el Museo de la Plata a través de un proyecto que ellos ya tenían. Así que primero Ella empezamos, proviene de las ciencias también, ella ¿no? también, sí. Así que empezamos a trabajar con un taller que se llamaba Excavaciones Arqueológicas, con toda la parte de arqueología. Y Esto, disculpame, te pregunté, ¿era en el museo propiamente esto dicho o sí, tenían exteriores también al principio externos? fue en el museo, ¿sí? Ujú. El museo lo trabajábamos en 3 fechas del año. A principio de año, vacaciones de invierno, con muchos chicos. Y después hay un centro cultural, que fue un ex lugar de centro de detención clandestina, que se Sí. transformó en un centro cultural, que es el Centro Cultural Malvinas. De ahí nos convocaron para una propuesta ya más exterior a lo que es la Facultad de Ciencias Naturales y empezamos a desarrollar diferentes propuestas para los chicos y ya eso ya después se transformó en algo más privado, ¿no? Después armamos un lugar donde todos los chicos tenían interés en aprender, ¿Eran chicos de qué edad más o menos? de 4 a 11 años. De 4 a Sí. 11 y se enganchaban pero a full, Sí, sí, ¿no? siempre dividíamos en 2 grupos, ¿no? De 4 a 7, de 7 a 11, sí, llama mucho la atención a los chicos. La Plata también está muy vinculada con la Facultad de Ciencias Naturales, el museo. eh, y ahí trabajamos hasta que nos vinimos para acá, para Treviño, y estaba abocado a eso. Pero se quiero hay un tema que tiene que ver con los chicos, ¿no? Que siempre se piensa que a los chicos primero no les gusta estudiar, no les gusta. Viste que hay una estigmatización Mm. generalmente de la persona que no lee, que no le gusta estudiar, etcétera, etcétera. Pero digo, hay un quiebre en eso. Cuando uno le presenta la plataforma o en un soporte distinto al convencional o al tradicional, los chicos se enganchan, tienen el interés de estar participando de estas cuestiones, ¿no? Sí, y ahí viene también la parte de expresión artística, les gusta mucho eso. Claro. Entonces, cuando vos asociás un concepto con una pintura, con una representación, Ujú. con un cuento, ellos se enganchan y participan de las dos. Y aparte, lo que teníamos que vinculamos la parte artística, estimulamos la expresión artística, pero no era un curso de pintura, ¿se entiende? No era un curso de pintura, era bueno, Como un como acercamiento un ¿no? acercamiento. Entonces, ellos también al tener esa libertad de poder expresar, ¿no? De tener una serie de materiales y poder expresarse como ellos quisieran. Y eso siempre nos pareció, es muy, para fijar los conceptos es muy importante. ¿Sí? Fijar el concepto asociado a De una manera lúdica expresión, a veces, ¿no? sí, De manera sí, lúdica. sí, es mucho más, para nosotros, mucho más importante que repetirlo.
Se quiebran dos cosas ahí. Primero, la relación del arte con los niños o las niñas, en este sentido, que desde temprana edad ya lo pueden realizar, pueden ser en propios artífices, perdón, y también el tema de la ciencia, que generalmente se había puesto, se puso como una división que era solamente para las personas grandes, adultas, mayores, pero hay formas de llegar de manera lúdica o no a Sí, cuestiones relacionadas a la ciencia desde un punto de vista primario, entre comillas, lo digo, ¿no? Para tener un toque en la ciencia, una llegada, una rima en la ciencia. y uno de los objetivos es acercarlo a los chicos también desde otro lugar, porque una de las cuestiones que pasa es que el descubrimiento científico, el hecho científico, el conocimiento científico, tarda muchísimos años en llegar a la escuela. Ujú. Totalmente de Cuando hablamos acuerdo. muchísimo puede ser 25 Estoy años, totalmente de acuerdo. ¿sí? Entonces vos estás en nosotros vos estás en conocimiento de qué se está trabajando en el museo, qué es lo que se está investigando, y te das cuenta que la escuela está muy alejada, muy alejada. Entonces, una parte del trabajo era acercarlo. Y cuando vinimos acá, lo empecé a trabajar, pero desde otro lugar, que fue... ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste a Trevelin? cuando llegamos a Trevelin, yo ya vine ¿Ya con... venían con laburo? sí, en ¿Venían con realidad primero trabajo? acá en Esquel. Ujú. Acá en Esquel. Sí, nos contactamos con Julio Baliño, que era el secretario de Ambiente en ese momento, y nos propuso a ver cómo podíamos conectar lo que nosotros hacíamos. En ese momento nos dijo, se va a instalar una planta de tratamiento de residuos sólidos ¿Estuvieron en el urbanos, comienzo? Mirá. o sea, no en el proyecto generador de No, la no, no. planta. Así que bueno, ¿cómo podemos, se puede hacer algo? ¿Cómo se puede trabajar desde la educación? Así que lo primero fue asociar, empezar a trabajar con los talleres, y después ya esto se empezó a profundizar mucho más y terminé desarrollando todo el programa de Trevel, todo el programa de gestión de residuos de Trevel. ¿Empezaron ustedes, vos, con Sí. un equipo más ahí? Ujú. Mira, no lo tenía Porque claro eso. había- Que llega habían, hasta el día de hoy. habían hecho un trabajo muy Sí. importante que es tener la idea de una planta de tratamiento. Pero había que eh, plasmarlo, articularlo, claro, empezar a... hicieron algo más importante que fue conseguir los recursos, ¿sí? Pero después faltaba todo el resto. Ujú. Entonces, al principio la visión comunitaria en Treverin era muy negativa. ¿Para qué? ¿Para qué servía? Que era un curro. A mí me llamó mucho la atención las primeras veces que fui a la escuela. Una estrategia que tomé fue nunca vincularme con nadie. O sea, nunca íbamos con una carta de presentación. ¿Viste? Yo vengo de parte de tal o trabajo para tal, de parte del intendente. Sino que las escuelas empezaran a reconocer nuestro trabajo. Y al principio me ¿Quiénes trabajaban llamaba en ese comienzo? con, Al comienzo, ¿con y con, Analía? con Analia, sí, Ujú. en la parte educativa. Y al principio me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Había una visión negativa, como que no era algo necesario. Y, ¿Y se fue instalando de a y se fue, poco? claro, se fue instalando de a poco. Y hablaban, viste, pero eso es un negocio, ¿por qué van a hacer? No, pero es interesante. También a nosotros nos cuesta la memoria a largo plazo. Los problemas se veían a la vista. El humo del basural llegaba al Promego, al barrio Malvinas. Vos te ubicás la escuela Sí, 37. sí, sí. Bueno, el alambrado de la escuela 37 está todo el tiempo lleno de bolsas pegadas, todo proveniente del basural. Y bueno, ahí se empezó a trabajar y con el tiempo se logró a los 2 o 3 años se logró lo que se logró. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, primero, no solamente en el nivel de separación que se logró, sino también en el cambio de vocabulario de la comunidad. Empezó a adquirir Y otros hace 10 conceptos, otros años, 10 12 términos. años, ¿cuántas personas utilizaban la palabra lixiviado? Ujú. Y hoy lo ves como un reclamo común. Claro. Cualquier persona que... No, porque no. Bueno, la incorporación del vocabulario es muy ¿Ese importante. vocabulario está de manera formal en el sistema educativo? ¿Se ha logrado incorporar o todavía falta un camino? Yo creo que sí, sobre todo a Ya nivel está. segundo. Sí, ya está, ya Secundario está. sí. Sí. Primario Pero sería no es necesario, muy... ¿no? Trasladarlo por ahí a... Para todo, o sea, todo lo que... A mí me gusta estar muchos años haciendo lo mismo, Ujú. ¿sí? Me aburro muy fácil. Espera, Pero Pablo, no te vayas. cada, pero cada cosa nueva, ahora lo que estoy ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo de donación, siempre lo mismo, hay que instalarlo en la escuela. Uno de los primeros principales es que no se charla en la escuela. No se charlaba de residuos, no se charla de donación de órganos, no se charla. Los chicos, si no tienen la información particular en la casa, no saben de qué se trata. No entienden, no es que no Es hacen caso, ajeno a ello, es es algo ajeno. absolutamente Es algo ajeno. ajeno. La Ujú. basura era la basura. Claro, ¿Sí? Entonces, bueno, empezar basura y residuo, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un concepto y otro? Bueno, totalmente. el concepto de residuo está cargado con todo eso de reutilización, del cuidado del ambiente. Y esto produce un doble efecto, me parece. No solamente la adquisición de conocimiento o esta adquisición de nuevos términos que van produciendo una realidad distinta hacia afuera de los chicos, sino que hay
otro quiebre planteo ahí, que es la educación o reeducación también de los padres, ¿no? Porque ahí los chicos también empiezan a situar o poner un eje de comunicación dentro de los Mm. hogares o dentro de las mismas escuelas, pero me centro en la parte familiar, donde ya entran en juego otros valores, otros términos, otras estructuras sociales. Sí, es importante. Tampoco hay que apuntar a los... Porque muchos dicen, bueno, a través de los chicos llegamos a la familia. Tampoco está, o No, sea, no. ayuda. Lo que pasa es que es más fácil llegar a los chicos que a la familia, ¿sí? Porque las escuelas están ahí, para que vos Ujú. vayas y tenés a todos los chicos reunidos. Ya con los adultos es un poco más complicado Para juntarlos. para juntarlos, pero bueno, hay que hacer un trabajo eh, hormiga de ir a instituciones, a ver, ¿dónde está? Bueno, vamos a la municipalidad, bueno, vamos a la municipalidad. No nos podemos juntar todos, nos podemos juntar por área, bueno, vamos a la hacer. Nosotros hacíamos charlas en el salón central y a veces damos charla para 5 personas y a veces para 150. Claro, claro. Hay Variaba que el hacer, interés de hay acuerdo. que hacer ese trabajo, adaptarse a los recursos. Yo no me olvido más que cuando ah, nosotros íbamos con no te estoy hablando de 1970, te estoy hablando de 2008, 2009. Iba con el CPU, ¿entendés? Porque las escuelas no tenían reproductor de CD, Claro, claro. trabajaban todavía con disquete, lo cual para 2008. 2008, 2009, para lo que es, por ejemplo, para pasar un PowerPoint era imposible con un disquete, ¿no? Ya con el peso que tenía. Entonces íbamos con todo, con el teclado, con el mouse, con la notebook, con el CPU, así, caminando. Eh, no había cañón. Lo primero que trabajé, suena re prehistórico, pero es verdad, Pero no fue lo hace mucho primero que tiempo. no fue hace mucho tiempo. Teníamos, porque a veces hacíamos juegos con los chicos, ¿viste los reproductores de diapositivas, Sí, los sí, 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 individuales? sí, sí. Bueno, y tuvimos que pasar las fotos ahí, y que no quedaba muy bien, porque no usábamos el sistema, porque no había. eh, Así que utilizábamos una especie de radiografía y le imprimíamos la foto y más o menos quedaba y los chicos estaban porque nada, era algo nuevo. Así que fíjate por suerte, esto es uno de los cambios importantes que ha tenido el sistema educativo. Después hay que utilizarlos a los recursos, Sí, hay que ponerlos porque, en valor. porque a mí me ha pasado también de todas las escuelas tener el cañón y yo casi muchas veces ser el primero que lo use. ¿Viste? Después todos estos recursos técnicos hay que empezar a implementarlos, pero cambia muchísimo, abre un abanico de posibilidades para los docentes muy importante. Pablo, bueno, estás pariendo este hijo de existencia ahí en el Centro Cultural Melipal. Intentando. Me imagino que esto va a ser una parte, vas a tomar un descanso, pero ya va a estar ¿Hay alguna idea dando vuelta, craneando, dando vuelta por ahí para antes de Sí, fin de yo, a año? ver, esto también lo veo como una prueba piloto, al ser la primera, Ujú. en el sentido de ver el tema de los tiempos. En realidad me doy cuenta que necesitaríamos más tiempo previo para la instalación. Y lo estamos haciendo de una manera muy simple, lo que estamos mostrando, por esto que te comenté recién. Pero si uno quiere hacer algo un poco más técnico en cuanto a lo constructivo, se requiere bastante más tiempo. Totalmente. Eh, y eso también, bueno, este diálogo, ¿no?, que hay que establecer con los centros de exposiciones para lograr eso. Así que también es una nueva experiencia esto de trabajar con diferentes artistas a la distancia, no a nivel de muestra colectiva, que es Ujú, algo diferente, porque cada uno expresa, pero trabajar en conjunto, pero también trabajar a distancia. ujú. O sea, con los chicos de AUCA no nos juntamos personalmente nunca hasta ahora para este De proyecto. alguna manera física, ¿no? Claro. Pero están presentes con lo que tiene que ver con Ujú. su trabajo artístico. Para finalizar, y como va a ser el mangueo de siempre que hago cada vez que charlo con algún artista, algún trabajador de la cultura, de la ciencia, etcétera, es pensar que nos nombre. Yo sé que es un momento muy rápido para decirlo, pero siempre me gusta manguear algo de música y algo de literatura o cine o arte o cualquier disciplina artística. Dos o tres de cada una. De música, libros o películas, lo que quiera que nos pueda nombrar o recomendar al oyente nacional. Bueno, desde las artes visuales, un colectivo canadiense que se llama Idea General. Idea general. ¿En inglés está? Sí, General. Ya no está más porque dos de esos integrantes ya fallecieron, pero mucho de lo que van a ver a partir de mañana tiene que ver con eso, con esa idea de expresar el arte de esa manera, no pensar en el público. Cada vez que tengo la posibilidad de Buenos Aires, yo recorro los museos y también uno observa eso, ¿no? Muchas de las muestras están pensadas para mostrarse.
Estos no, hacían lo que se les ocurría y bueno, si te vinculabas, si no te vinculabas, no, pero esa libertad... General eh, idea, ¿no? Bien, perfecto, para tener en a mí cuenta. yo a ver, había visto las cosas, pero justo coincidió que estaba en Buenos Aires 3 o 4 años cuando hicieron una muestra en el Malva de Ujú. ellos. La verdad, sí. En cuanto a literatura, Si tenés, si no, no hace bueno, falta. vamos a recomendar a Kafka, ya que Kafka, estamos. ese es un clásico también. Que tampoco nos está escuchando en este momento. Tampoco nos está escuchando. Y en Música, cuanto a música, y la primera que se me viene, los Pixies. los Pixies. Acaban de sacar un simple. Es Eh, más, lo escuchamos al simple. ¿Te parece si nos despedimos con el dale, nuevo simple de los Pixies? dale. ¿Eh? Pablo, gracias por Para estar nuestra aquí. generación fue muy importante. Y sigue siendo, ¿eh? Con los Sonic Youth y toda la banda sónica de aquel tiempo. Gracias, Pablo. Gracias a vos por invitarme. Pablo Bauman, un realizador, un artista, valga la redundancia, de artes visuales, estuvo con nosotros aquí en Balada para un Loco en Radio Nacional Esquel. Vamos con los Pixies.